la proliferación de microorganismos dentro de tejidos o fluidos o cavidades orgánicas. Estas infecciones pueden ser, si nosotros las clasificamos en sistémicas, es decir, si ocupan o producen infección a nivel de todo el organismo. También pueden ser locales, es decir, que solamente en determinadas regiones. Eso de acuerdo a su repercusión, ya sea sistémica o local. Pero también pueden haber infecciones sistémicas con repercusión a nivel bucal. Después podemos tener también infecciones de tipo odontogénico y no odontogénico. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas que se van a originar del diente y otras que se originan de cualquier otra parte que no es del diente. También tenemos infecciones que se denominan específicas y otras que se denominan inespecíficas. ¿Qué quiere decir esto? Las específicas quiere decir de que hay un microorganismo con nombre propio que produce esa enfermedad. Y las inespecíficas es de que existe una serie de bacterias o microorganismos que van a producir esa enfermedad, esa infección. Ejemplo, una infección específica que ustedes conozcan, díganme cuál puede ser. Una infección específica. Por ejemplo, ¿cuál es la infección específica más común que existe? ¿Cuál? Una que es producida por una bacteria con nombre propio. Una infección sistémica. Ya, o sea, ¿qué enfermedad es esa? Una infección específica es la tuberculosis. ¿No? Es específica porque es producida por la tuberculosis. Otra, la sífilis, o se ponema y así. Entonces, la tifoidea, los salmonella tifi, entonces son microorganismos específicos por nombre propio que producen una infección específica. Existen otras infecciones que son inespecíficas, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son las inespecíficas? ¿Qué es lo más común? Bueno, más común es la caña dental, es una infección inespecífica, no hay un microorganismo que produce cualquier infección odontogénica. Entonces, la mayoría de infecciones odontogénicas son de tipo inespecífica y son locales. A veces hay repercusión sistémica, pero estas infecciones odontogénicas, la más común es la rectal, el acceso trabecal, la celulitis facial, el acceso trabecular, la osteoartritis maxilar, todas son infecciones de tipo inespecífico, es decir, un punto de microorganismos que van a producir infección. Generalmente son de tipo local. Algunas veces estas infecciones odontogénicas pueden tener repercusión sistémica, pueden ser septicemias, incluso llevan a la muerte de los pacientes cuando son pacientes inmunológicamente deprimidos. Pero esto no es para físicas orofaciales, producto de infección, porque van a ir con una. Pero estas infecciones odontogénicas y específicas no son parte del curso porque eso lo van a ver ustedes en cirugía y otras
infecciosa específica, no ontogénica, sistémica, porque de acuerdo a la clasificación de los virus no pueden especificar de diferentes formas. Entonces así la podemos definir. Es conocida por el Treponema pallidum, ¿no? Que es una bacteria y que tiene la forma de contagio venéreo sexual por transfusiones sanguíneas, por injertos o por contacto directo con lesiones o por vía placental. Entonces, la sífilis puede ser adquirida en la mayoría de los casos o puede ser congénita cuando es de nacimiento. Ya habíamos hablado de congénito, quiere decir de nacimiento. Entonces, la sífilis adquirida tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, es asintomática y se caracteriza por el complejo primario sífilis. Entonces es esto, un chancro y una adenopatía satélite. ¿Qué quiere decir esto? Una ulceración en lugar donde hubo una infiltración del problema y una adenopatía, un ganglio satélite. Generalmente, el nombre de va a ser a nivel genital, pero también puede darse a nivel de la región más avanzada. ¿No? El chancro genital es único, erosivo, doloroso, y en boca puede darse en labios, en lengua, en amígdalas. Este chancro viene acompañado de una adenopatía. Existe una prueba que se puede por sus abreviaturas en inglés, que es el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, que da positivo 15 días después del chancro. Si uno ve un chancro, una adenopatía y sospecha sífilis, no le va a hacer un BDRN porque recién después de 2 semanas ese BDRN va a ser positivo. Por ejemplo, si tenemos un chancro a nivel con una ulceración a nivel del labio y una adenopatía satélite. Un ganglio inflamado. Puede darse lengua también, fíjense, una ulceración fibrosa, indolora, que aparece después de un contacto con el treponema. No puede darse a nivel genital, generalmente surco para la constitución. Y esto va acompañado a veces también de una adenopatía satélite a nivel inguinal. Una vez que se produce este periodo primario de la sífilis, es decir, el chancro y su adenopatía, pueden involucionar y las treponemas se van a diseminar por hematógenas a otras partes. Y va a dar, por ejemplo, a nivel de piel, se llama la roseola sigilítica, en lengua intravea, puede haber colonomas y algunos leucopelas en lengua también. Y va a haber otros síntomas no muy específicos, como dolores articulares, dolores de cabeza, anemia. Pero estas lesiones que se van a dar 6 meses después de la inoculación son contagiosas. Entonces puede darse la roseola sigilítica, que son estas lesiones eritematosa, ostrosa, que pueden darse en la piel, ¿no? Orbilomas, leucoplasias en lengua. Esto es típico de una sífilis secundaria, es decir, después que hubo una inoculación, unos 6 meses después. Pueden darse leucoplasias en lengua, que son lesiones blancas. La lengua intravena, que son áreas de papilación, áreas eritematosas en la lengua. Y se tiene características que estas lesiones son contagiosas. Es decir, si uno silbante puede tocar esto, que es un evidente, puede contagiar fácilmente. Una vez se pasa este estadio, y el paciente no tenía ningún tipo de tratamiento, viene la etapa terciaria tardía, que viene muchos años después. Y esta
distintas etapas, ya no es contagiosa, pero sí ha producido mucho daño en el paciente, ¿no? Puede haber gomas en piernas, en la cara, en las arterias del corazón, entonces incluso perforaciones en el paladar. Puede afectar también el sistema nervioso, produciendo lo que se llama la neurosífilis o tablas dorsal, que es una forma de deambulación bastante característica de los pacientes con sífilis, con neurosífilis, es decir, que afecta el sistema nervioso. El paciente normalmente va a caminar arrastrando los pies, no levanta los pies, sino arrastra los pies. Eso es típico de la neurosífilis, tablas dorsales, porque se afecta el sistema nervioso. Puede haber bombas faciales, cara, que son destrucciones del tejido por la sífilis. Esta es la sífilis adquirida, la más común, y que se trata fácilmente con antibióticos derivados de la penicilina, pero a veces ahora es menos posible que lleguen hasta estas etapas tardías por el uso de antibióticos. Pero también a veces es más difícil poder hacer el diagnóstico porque ya es muy diferente la forma de presentación. Esta es la presentación clásica de la sífilis. Charco con la hemopatía, un periodo de rociola sifilítica o pradera y después el desarrollo de gomas y de rociola. Eso es la adquirida. La que se va a adquirir generalmente con contacto sexual, con transfusiones, contacto con lesiones contagiosas. Pero existe la otra sífilis que habíamos explicado, la sífilis congénita, que se da desde el nacimiento. En nuestro país, en el año 21, se registra una incidencia de más o menos 6 casos de cada 1000 nacidos vivos, es decir, 6 niños de cada 1000 que nacen van a presentar sífilis congénita. Y esta sífilis congénita se va a caracterizar por aspectos, es decir, desde el mismo nacimiento que va a haber ampollas en la piel, otras fisuras, inflamación del periósteo de las articulaciones. Y también hay la sífilis congénita tardía, que se va a manifestar cuando el niño ya creció un poco más y se va a manifestar porque el niño no va a escuchar, va a tener sordera, va a tener una queratitis, una inflamación de la córnea que puede llegar a la ceguera, y también cuando ya evolucionan los dientes de Pucci son cojáceos, son dientes en forma de barrita, esponjador, atípicos, clavijas, como quieran llamar, pero esos son los dientes de Hutchins. Entonces, esa es la triada, que también se llama por eso triada de Hutchins, que fue el que describió esto por primera vez en cuanto a la paciente con sífilis congénita. Pero también hay otras estigmas distintos, como la nariz sencilla de notar, una frente grande, amplia, aplanada, y cicatrices en piel y a nivel de la región federal. Es un paciente, niña con sífilis congénita, con sordera, queratitis, que produce ceguera, y los dientes de Hutchins, los dientes atípicos que realmente los incisivos superiores. El diagnóstico de sífilis se va a hacer por la exploración microscópica en campo oscuro, por la prueba de DDR, el laboratorio de investigación para enfermedades dependientes, que se da siempre por lo menos unos 15 días de positiva, unos 15 días después de la grabación del charco. Esta acá es un poco más específica. Es un poco más específica y esta de acá también es un melisa. La TDR va a actuar sobre los anticuerpos que van a dar sobre el proteína.
En boca pueden producirse úlceras, ¿no? Tuberculosas, pero por contacto, por continuidad. Si hay un paciente con tuberculosis pulmonar o laringia que va a estar expectorando, realmente puede hacerle que los bacterios se depositen en boca y puedan hacer vulneración de la lengua. Un hecho realmente va a afectar a los pulmones. Cuando hay toma de ganglios, pueden utilizar la piel, puede haber tuberculosis en la piel, en casa. En lengua, puede haber una ulceración tuberculosa, pero esto siempre y cuando el paciente sea tuberculoso, ¿no? Nosotros no vamos a sospechar una úlcera tuberculosa en un paciente sano. Si no, imagínate si hay tuberculosis, ahí sí podemos sospechar que hay una úlcera tuberculosa. Lo primero que nosotros podríamos sospechar acá podría ser cáncer, alguna otra cosa, o un chaco sifilítico, si es que en la anamnesis nos dice que ha tenido contacto sexual. Entonces, por eso la anamnesis siempre es importante, acompañada del examen clínico para ver. Entonces, el diagnóstico diferencial de la tuberculosis tenemos que hacerlo con un cambio clínico, también con las hepatias subjetivas crónicas, que no solamente es y si hay una úlcera bucal, se está teniendo un hongo o un carcinoma que es el diagnóstico de tuberculosis lo vamos a hacer por sospecha clínica, anamnesis, averiguar los contactos, no se hay en la primera tuberculosis, una radiografía de tórax, por biopsia, el PPD, la proteína purificada ligada, es una vacuna que se pone subdérmica a nivel del antebrazo, que es proteína purificada derivada del ácido que te la inyecta, atenuado, un ácido atenuado, te lo inyectan, y ahí se ve si hay reacción. Si tu cuerpo reacciona frente a esto, quiere decir que tú tienes tuberculosis o tienes inmunidad, entonces si es mayor de 10 milímetros la roncha que se va a formar alrededor de la válvula que te ha infectado, es positiva y puede ser que estés tuberculosis. Necesita hacer otro tipo de exámenes, como por ejemplo de cardio, plástico o de fútbol, es la vaciloscopía, es decir, te hacen escupir y ver si en el fútbol hay vacío del coche o te hacen una endoscopía y sacan el tubo plástico y ven si hay una situación del coche. Actualmente también existe la prueba molecular PCR, que es el GeneScreen, que está cansado, envía el equipo al laboratorio y sale si tienes o no es un poco más rápida y más sensible. Si esta sale positiva, igual es como si fuese el PPD, hay que hacer igual otras pruebas para determinar la tuberculosis. El contacto que tienes si estás con una tuberculosis latente que le llaman, o estás infectado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, igual, el tratamiento de la tuberculosis es a base de antibióticos, pero una serie de antibióticos que se van a dar en el caso de más o menos unos 6 meses para que pueda terminar. ¿Sí? No puede ser rifampicina, confutomicina, comisionacida, etramitol, niacinamida. Entonces son una serie de antibióticos que se van mezclando para hacer el tratamiento. Y durante unos 6 meses. Entonces el paciente tuberculoso le van a dar su medicación anti-TB y después de un mes de tratamiento se supone que ese paciente ya no infecta y lo podemos tratar.
tiene 3 meses o 6 meses de tratamiento, es muy difícil que lo traiga, o sea, no lo tratar. Otra infección es la lepra, ¿no? Que también es producida por el Mycobacterium leprae, o sea, es un hermano del Mycobacterium tuberculosis. En el Perú normalmente se da más en la Amazonía, en la selva, uno cada 10.000 habitantes. Pero actualmente también ha aparecido en zonas andinas del país. Es una enfermedad si bien es infecciosa, a veces no se sabe muy bien la forma de contacto, no es contactosa directamente. La lepra lepromatosa, la que va a producir leptomas, esa sí es contagiosa, pero no se sabe muy bien, como digo, cómo es el contacto. Se necesita mucho más tiempo de estar frente a una persona o a otra persona, y esa sí es la que va a producir tubérculos, o sea, los leptomas, manchas pardas, anestesia, lesiones que va a afectar lo que es la nariz, la boca, la nariz, los ojos, y también vísceras. Estos son los leptomas, donde está el facial, son anestésicos, es decir, uno los puede pinchar y no duele porque afectan los nervios. Son lesiones leptomatosas o manchas pardas, anestésicas o hipoestésicas, es decir, no duelen. Y la tuberculosis o manchas sí, pero que no se consideran los leptomas sí, pero las manchas son un tipo de lepra. El diagnóstico es un diagnóstico clínico por el tipo de lesiones que se ven, por la zona geográfica que se puede presentar, pero el diagnóstico tiene que ser bacteriológico e histomatológico, o sea que es una biopsia del leptoma para ver si existe se ha visto de que la vacuna contra la tuberculosis o vacunas de BCG también ayuda a que no haya entonces sirve como una profilaxis tanto para no tener tuberculosis como para las personas. Existe otra enfermedad específica que se da en el máximo facial, que es la o la tuberculosis. Es
y haya producido